¿tienes un segundo? Sí, dime, Ismael. Te quiero hacer una entrevista de cómo eran los colegios antiguamente. Muy bien. Bueno, la primera pregunta es ¿en qué colegio estabas? ¿Cómo era? Pues yo estaba en un colegio de monjas. Era un internado allí en Madrid, así que bueno, era un poco diferente a los colegios que habitualmente los niños van. ¿Tenías las mismas asignaturas que tenemos hoy día? Pues muchas de ellas sí. Por ejemplo, teníamos lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, pero había otras que hoy día pues no existen, ¿no? Como es el caso de... Bueno, sí existen, voy a matizar. Por ejemplo, religión era una asignatura y era obligatoria. Hoy día es opcional porque puedes elegir entre ética, que antes no existía, pero antes, por ejemplo, la religión era obligatoria. No podías decir prefiero hacer ética o prefiero hacer religión. Tenías que hacer religión sí o sí. Luego, por ejemplo, pues había asignaturas como la música, que no existía. No recuerdo que existiera. O, por ejemplo, el inglés existía, pero a partir de sexto de GB. Es decir, que los niños pequeños, por ejemplo, pues no tenían inglés. ¿Cómo te trataban a ti los profesores? Bueno, los profesores. Yo, pues la verdad que era un niño que era muy obediente, bueno, un poco de manera obligada. Antiguamente los profesores, pues, se hacían de respetar, porque si no prestabas atención, si estabas distraído, si hablabas en clase, pues los profesores vamos, no solamente te regañaban, sino que te daban un buen cachete, un buen capón en la cabeza, un buen cocorrón. Y entonces, pues de esa manera, vamos, prestaba atención seguro. Y no te podías quejar porque si te quejabas a tus padres de que te había dado un cocorrón el profesor, pues tu padre cuando se lo decías, pues te volvía a dar otro más. Y de esa manera, pues, vamos, que prestaba atención seguro, sí o sí. ¿Y qué era el EGB? Claro, como te he dicho antes, por ejemplo, lo del EGB, ¿verdad? Que nosotros empezamos a dar inglés en sexto de EGB. Pues el EGB significa educación, son las siglas que significan educación general básica. Vosotros hoy creo que tenéis primaria y secundaria. Antes solamente existía lo que se llamaba EGB y era desde primero de EGB hasta octavo de EGB. ¿Y cómo eran las mesas antiguamente? Las mesas de las clases, bueno, pues las mesas de las clases eran, eran pupitres, no sé si se irán llamando de esa forma. Eran pues como unas mesas que, en el mío por ejemplo se levantaba una tapadera y dentro podías meter pues todos los libros de todas las asignaturas, cuadernos, lápices y bueno, era como una especie de cajón. ¿El instituto era igual que ahora? Pues el instituto no era igual que ahora. Además, hoy día se entra al instituto mucho antes. Hoy día, por ejemplo, los niños creo que entran con 12 años o con 13 años, ¿no? No. ¿Con qué edad se entra hoy al instituto? Con 12 años. Con 12 años, ¿verdad? Pues antes se entraba más tarde. Se entraba después de hacer octavo de GB, creo que con 14 o 15 años, si no recuerdo mal. Y había dos ramas que podías elegir. Se podía elegir entre FP, que son las siglas de formación profesional, que consistía, pues bueno, era una especie de teórico y práctico de un oficio, de un trabajo que ibas a tener en el futuro, ¿no? Para aprender, por ejemplo, pues había para hacer electricidad,
para hacer mecánica, automoción, es decir, mecánica de coches y bueno, y otras cosas, ¿no? Y luego también estaba otra rama que era BUP, que era, si no recuerdo mal, la sigla era Bachillerato Unificado Polivalente. Y era, pues, eran los alumnos que pensaban ir en un futuro a la universidad. ¿Y tenía representaciones en la pared como mapas u otras cosas? Pues sí, teníamos, bueno, me imagino que vosotros hoy día también tenéis representaciones. Lo que no es, lo que sí teníamos, y era de manera obligada, era pues una foto del rey de España puesta en la pared, y también había por lo general un crucifijo. En mi colegio, al ser de monjas, en todas las clases había un crucifijo, no sé, antes si tenían, me imagino que también. Y bueno, y a diferencia de hoy día, que no creo que no, eso ya no se tiene, ¿verdad? Pues antes sí, antes era de manera obligada, tener un crucifijo y una foto del rey de España. ¿Antes la mesa de los profesores eran como las de ahora? Pues me imagino que sí, que la mesa era igual, con la diferencia de que antes la mesa del profesor estaba, digamos, en un peldaño por encima del suelo, en una tarima, y pues eso, estaba más elevada. No sé si es para representar más autoridad en aquel tiempo o para ver mejor a los alumnos desde arriba, no lo sé. Creo que hoy día las mesas están todas, ¿verdad? Para parejo, ¿verdad? Todas en llano, sí. ¿Existía el transporte público? Transporte público no existía. Antes a los colegios y coches, bueno, pues tampoco. Normalmente los padres, antes algunos tenían coche, otros no, pero bueno, pero los coches no eran para llevar a los hijos al colegio. Teníamos que ir todos andando. Si llovía, pues te cogías del paraguas, ibas andando con paraguas y ya está. Y bueno, y había pues colegios que estaban muy lejos y otros que estaban más cerca, pero sí, el transporte público para ir al colegio, como hoy día, no existía. ¿Quieres añadir algo más? Pues algo más, pues mira, yo diría que, por ejemplo, la diferencia, una de las grandes diferencias que existen de aquel tiempo a hoy día es la tecnología, que ha avanzado muchísimo, ¿no? Por ejemplo, antes no existía la pizarra electrónica, ¿no? Como hoy día existen. Y, por ejemplo, no existían los materiales, por ejemplo, como lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Entrevistas que luego otras personas puedan verlo en un monitor, en una televisión. No existían esos aparatos, ¿no? Y gracias pues a la tecnología, por ejemplo, entrevistas como la que me está haciendo ahora mismo, pues es posible, ¿no? De esa manera, pues, digamos como que los alumnos, los padres y los profesores, pues de alguna manera, pues actuamos conjuntamente para el bien precisamente de los niños, de los alumnos. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Ya no hay más preguntas? ¿Ya? ¿Ya se acabó todo? Bueno, pues nada, pues ha sido un placer. Venga, adiós.